estamos del otro lado con nuestro compañero, el señor economista, periodista y amigo, súper amigo de la casa, el señor Tomás Astelarra. ¿Cómo le va? Hola Renata, hola a toda la gente en Capilla del Monte, qué lindo poder comunicarnos en estos tiempos difíciles para darles un gran abrazo y agradecerles todo este esfuerzo en estos tiempos de colapso civilizatorio. Wow, no, bueno, de alguna manera refuerza los sentidos, los propósitos y eso viene bien, eso está bueno también. Ahí está, le saqué el cosito que me estaba molestando. Ahí estamos. Bueno, y también en estos momentos de súper revolución comunitaria, social, ambiental, civilizatoria, si podemos decir, lo que nos va pasando por estos lados nos moviliza mucho, nos inspira a la comunidad organizada porque vemos su potencia palpable. La comunidad organizada al servicio de nuestra casa común es potentísima y lo hemos visto acá. El tema es cómo logramos que no sea solo bajo el peligro inminente y que podamos avanzar en esa organización cuando pareciera que todo está en calma, porque creo que calma ya no estamos teniendo en estos tiempos, ¿no? No, está muy difícil la calma. Las abuelas se dice que viene cada vez peor la cosa. Y ayer justo estamos grabando el episodio 8 de Ábrase un Valle, este streaming que estamos haciendo en coproducción de Multimedios Come Chingones y Leuna con Gatillo, charlando con los cumpas de Matria Permacultura, con el Marco y la Laura. Y fue muy gracioso porque en un momento nos decían, bueno, nosotros hace muchos años venimos vaticinando que esto va a pasar y nos venimos preparando para esto. Bueno, está sucediendo el colapso, la crisis civilizatoria, la hidra capitalista, todo esto que a su montón vienen vaticinando la abuela, los intelectuales, tanta gente. Y bueno, es hora de poner manos a la obra y organizarse cada vez mejor para afrontar esto que ya es una realidad, ¿no? Sí, Ya totalmente. es bastante evidente que estamos en medio de este apocalipsis, que yo prefiero usar el término andino de Pachacuti, que habla más de renovación que de fin. Está bueno también porque, viste que nos venimos preparando para el fin un poco teórico, porque hay una continuidad, la vida nos muestra también esos ciclos, pero como dice ese dicho, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y está bueno ese concepto de transformación, porque si no pareciera que no hay ningún tipo de esperanza en nada, y sin embargo sí lo hay mucha siembra que nos toca cultivar, ¿no? Hace muchos años en el galpón de Chacarita, el querido compañero Carlos Vicente, que se murió el año pasado, me decía, yo lo que no puedo entender es que piense que es una utopía esto que estamos construyendo y no sea una utopía seguir viviendo dentro de este modelo, ¿no? Tal cual. Y ayer el Marco nos contaba algo que me pareció muy interesante, y es que en esto de la crisis de petróleo y de que es imposible vivir en este esquema que estamos viviendo de producción y consumo, hay dos ejemplos que pueden mostrar lo que puede pasar en los últimos años. Uno es la crisis de los subprime del 2008, esa crisis donde el también lamentablemente abuelo extinto hace poco, Manfred Magnif, calculó que el salvataje a todo lo que era el sistema financiero internacional equivalía a 600 años de la plata que había calculado la FAO, la Organización de la Agricultura de la ONU, para solucionar el hambre del mundo. Entonces Magnitz decía, che, no es que no había plata, no se quería invertir en salvar el hambre y sí en salvar al mercado financiero, pero lo cierto fue que esa crisis financiera bajó un montón la producción, el crecimiento económico. Y el otro caso que decía el Marco, que también podía evidenciarnos de cómo se viene la mano, era justamente la pandemia, ¿no? Que por el confinamiento y por toda la crisis sanitaria, también producto de este modelo capitalista, había bajado un montón la producción y el consumo, ¿no? Y yo recuerdo en esa época que acá en Tras la Sierra dijimos, bueno, che, no hay plata, como dijo el presidente hace poco, no hay turismo, no hay nada, ¿qué hacemos? Bueno, organicémonos, volvamos a la huerta, hagamos carneadas con vecinos. Me acuerdo de un humano que
veníamos haciendo algunas compras colectivas entre los propios socios y socias de la Mutual, abrimos toda esa ingeniería que habíamos hecho para consumo propio de nuestras familias a la población. Como que los momentos de crisis también son momentos de mucho avance en la organización comunitaria, me parece a mí, y son momentos donde también queda en evidencia lo encerrado que se puede estar dentro del sistema capitalista o incluso dentro de las ciudades, ¿no? También la pandemia, yo creo que a todos los que vivimos en estos valles serranos de Córdoba, estas neoruralidades que dicen los sociólogos, estos exiliados ambientales, dice el Fede Fiumato también, hubo como, a pesar de todo el esfuerzo que implica vivir en estos territorios, hubo como un decir, che, pero no estamos tan mal ubicados frente al colapso, ¿no? Mirá la cantidad de cosas alrededor, las mínimas cuestiones comunitarias, más allá de la ideología o la política, la confianza que tenemos con el vecino y la vecina para que nos fíe, para que nos haga una rebaja porque sabe que o bien no tenemos mucha plata, o bien estamos en crisis, o bien estamos aportando un montón a la comunidad. A mí me sucede mucho por mi referencia en lo que es la economía popular en Tras la Sierra, de ir a locales, gente no politizada, o incluso gente que votó a Milei, y me dice, no, Tony, a vos te voy a cobrar menos porque haces un montón por la comunidad, ¿no? Entonces me parece que hay un montón de valores, hay un montón de experiencias que hablan de que, bueno, que hay posibilidades de hacer las cosas de otra manera y cada vez es más evidente el colapso de esta manera, llamémosla capitalista, patriarcal, de crecimiento a tasas chinas, como queramos llamarlo. Sí, y pensaba también, bueno, esto que decías de que sabemos que el sistema económico no está al servicio de la humanidad, ni mucho menos, ni la tecnología tampoco está al servicio de la humanidad, porque existe tecnología que nos permitiría no tener más hambre en el mundo, vivir en un ambiente sano y demás. O sea que todas esas falacias es como que tenemos que dejar de creer en los Reyes Magos y todas esas cosas y decir, che, está acá la organización y tan mal parados como vos decís, no estamos. Y frente a eso, pensaba y vengo sintiendo y lo venimos conversando desde distintos lugares, que tiene que ver con aprender a construir poder. Que el sector popular, los sectores populares que estamos muy acostumbrados a vivir y a vincularnos a través de las crisis y de la escasez, digamos, ¿no? En cierto parámetro, tenemos que aprender a construir poder y a vincularnos con la abundancia de otra manera. Siento eso que también es un gran desafío que tenemos por delante y esa era también un poco la propuesta, ¿no? De decir, bueno, tenemos que lograr salir de nuestra comodidad, y entre comillas, dentro de la escasez, porque es lo que conocemos y le hemos puesto el cuerpo solidariamente, esto que decís, bueno, nos ayudamos, vemos cómo hacemos círculos virtuosos. Pero me parece que el próximo desafío para pasar a otra escala también dentro de nuestra comunidad organizada, tenemos que aprender a construir poder, a hablar sobre eso, a quitarnos todos los prejuicios, los miedos, porque ahora vemos, por ejemplo, en estas zonas que está llegando un montón de asistencia, y es lógico que también surjan miserias y cosas y egos y personalismos, porque no hay una organización y porque no hemos aprendido a construir poder. Me da la sensación que eso siempre está como vedado a, bueno, el poder es oscuro, es malo, es el abuso de poder, no hay otra. Y yo creo que si no, quedamos siempre delegando el poder en otros. ¿Cómo lo ves vos? Mira, venimos, el otro día charlamos un montón eso en el programa con el Pabli Riveros, porque también hay un momento donde hay que dejar de decir y hay que empezar a hacer, ¿no? Y en ese hacer se encuentran muchas contradicciones internas, pero también se encuentra una compasión y una piedad hacia las contradicciones internas de otros sectores, ¿no? Entonces me parece que todos y todas los que estamos en el hacer empezamos a ser más piadosos y empezamos a ver menos el logo de la gorrita y más cuál es la construcción real en el territorio, ¿no? Entonces ahí ya me importa si la ideología es peronista, zapatista, ambientalista, liberal. Lo que te digo, yo hay muchos vecinos y vecinas que en el plano nacional votan a Milei y sin embargo tengo una relación de construcción en el territorio donde hay valores en común
esto de ecología, de agricultura familiar, de un montón de cuestiones que después, si quieren, debatimos la compleja geopolítica de si Elon Musk es bueno o malo, Claro. de si, por ejemplo, yo lo voy a reconocer, escuché el discurso de Milei en la ONU y dije, bravo, por fin alguien dice que son unos caretas, que esto que decía Manfred Magnif en el 2008, o sea, por fin alguien dice que se dejen de hablar y empecemos a agarrar la pala de vuelta. Sí. Un eslogan liberal que sin embargo el otro día recordábamos con el Pablo Riveros, que es una canción de nuestro amigo y dirigente en Villa Ciudad Parque, el Fede Rosenbaum, que decía, bueno, dejemos de hablar y agarremos la pala, ¿no? Y en esto me parece que empezamos a construir relaciones en una economía en transición también, aprovechando la tecnología a favor nuestro mientras dure, Sí. ¿no? Esto del petróleo. Hay un antropólogo y filósofo, pensador, ya no sé qué es, Eugenio Caruti, ¿no? Que es un poco lo que dice, que a mí me gusta y lo relaciono también con esto que dice Manfred Magnif, de que somos la naturaleza teniendo una experiencia humana, ¿no? Que él dice que justamente la tecnología nos da el tiempo y el espacio para desarrollar una habilidad que hemos desarrollado muy poco como humanidad, que es la de vincularnos, ¿no? La de empezar a vincularnos en el medio del colapso, a ver cómo solucionamos esto. Después discutimos qué pensamos, si está bien Marx, si está bien Perón, si Perón decía pero no sé qué, pero que el otro no. Bueno, compañeros, ¿cuál es el problema? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una huerta entre todos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una colecta para mandarle alimento a los compañeros de capilla y que están en un problema? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Organizar el fuego? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Relacionarnos con los bomberos, relacionarnos con el Estado, relacionarnos con el compañero Pablo Rivero, que hay hace un montón de tiempo viene laburando en esto, que lo conocemos, que venimos articulando. No, lo que pasa es que Riveros está en el gobierno de Yarlora, que es cómplice de Milei, que qué sé yo, Sí. o sea, entonces me parece que hay una cuestión donde también esto que vos decís de la abundancia y la austeridad también es algo que yo vengo trabajando mucho desde la economía, porque justamente yo lo que vengo deconstruyendo es lo que me enseñó en la universidad y que está en la cabecita de todos y todas nosotras, que es la definición positivista de apenas 300 años que tiene la economía y que dice que la economía es la ciencia que administra recursos escasos para necesidades infinitas. Claro. Evidentemente yo voy a ser compasivo de todos los dirigentes políticos y económicos que siguen esa definición porque es imposible. Claro. O sea, si nuestra necesidad es infinita, los recursos van a ser escasos. No obstante lo cual, nosotras que convivimos con la madre tierra, sabemos que los recursos son muy abundantes. El tema, como nos enseñan las abuelas andinas, es que justamente el complemento de la abundancia es la austeridad. Si nuestras necesidades son escasas, nuestros recursos van a ser infinitos. Claro. Entonces, en medio de este colapso, es mucho más fácil resistir cuando tus necesidades, con una casita de barro en tu propio terreno, con una huerta, con un montón de situaciones comunitarias que abastecen el alimento, ponele que sea como en mi caso, comprarme una batería para no venir al vecino a pedirle luz para hacer la entrevista, ¿no? Claro. Pero de última ya tengo un vecino que me va a prestar su panel solar. Entonces, cuando nosotros nos situamos en ese lugar de austeridad, sobre todo en este colapso de recursos, de que nos fumamos el petróleo de 5.000 años en 200, Sí. ¿no? Que eso también genera mucha angustia, porque no acabamos de comer los recursos del planeta en apenas 200 años. Bueno, ahí tenemos que recurrir a la austeridad, y la austeridad no tiene por qué ser un sacrificio, ¿no? También tiene que ser algo que tenga que ver con nuestra forma de vida y con poder tener tiempo para jugar con nuestros niños, para tener tiempo para sentarte a tomar un mate y ver el atardecer en el monte, y en algo que también yo contaba en el programa ayer, que una vez me hicieron una entrevista, que me preguntaron, yo como economista, pero también como caminante de América Latina, muchos años estuve caminando por América Latina, qué es lo que había aprendido, ¿no?
Y dije, ¿sabes lo que aprendí estando en contacto con la sociedad? Es que Chile es pobre y Bolivia es rico. Porque más allá del crecimiento económico y todo lo que dicen de Chile, la gente está súper amargada, no tiene Claro. un mango, y vos vas a Bolivia y va a un mercadito y una caserita, te vende una comida increíble por 10 bolivianos, y si voy ahora sigue valiendo 10 bolivianos, y, y todos tienen su tierra, tienen su casa, ¿no? Después, para otro momento y otra entrevista, son las contradicciones del proceso de cambio del MAS y Evo Morales, que los ha llevado a la misma crisis que nosotros teníamos con el campo, las exportaciones y el extractivismo, pero bueno, eso ya es más complejo. Claro, no, pero qué interesante esto, porque realmente, fíjate cómo el sistema nos lleva a creer, para seguir sosteniendo que las necesidades son ilimitadas, y la austeridad te lleva a decir, che, yo no tengo necesidades ilimitadas, tengo algunas que necesito cubrir, después son deseos, ¿no? Que entran como por ahí en otro orden de cosas, el tener o demás, pero como necesidad, no es infinito. Vas a necesitar cubrir tus necesidades básicas para desarrollarte y ser, ¿no? Y me parece que ahí también hay como que el sistema busca justificar eso para justificar la limitación. Decía, ay, no te puedo satisfacer todas las necesidades, estás condenado a tener una escasez. Solo algunos tienen el privilegio de poder disponer de absolutamente todos los recursos del planeta, ¿no? Como, bueno, las corporaciones y demás, además de los personajes mega multimillonarios, pero digo, hoy ya estamos viendo, ni siquiera son los países, son las corporaciones como BlackRock y demás, que mueven el amperímetro, pero que siguen fomentando a que vos creas que para ser necesitas tener y necesitas ilimitadamente, ¿no? Entonces nunca te va a alcanzar y el motor es la frustración. Bueno, nunca vas a llegar a cumplir todo porque, salvo que, bueno, eso, seas uno de esos mega multimillonarios. Y me parece que un poco está ahí esa clave de posicionarnos en que lo que necesitamos muchas veces pasan por los valores humanos. Esto que decís, che, el reconocimiento de la compañera, del compañero, de la labor, del sentido de ser, de lo que nos acompaña a ese ser completo. Y después, como vos decías, bueno, cada uno tiene su base cultural que te hace creer que, o sea, como deconstruir tus propias construcciones o demás. Pero me parece que está buenísimo que entendamos que es ir despojándonos y que austeridad no es necesidad o pobreza, sino que es eso, empezar a revisar qué es lo que realmente necesitamos. Y también en esa fantasía de construcción de poder, no tenemos ni idea de cómo funciona el poder real. Lo hablamos muchas veces también con el compañero Pablo Riveros y la construcción que se da de justamente, tenemos que poder hablar de construcción de poder, pues si no lo construyen otros y queda vedado para nosotros porque parece, y además eso desde la desinformación, porque el gobernador y no sé qué, che, pero operativamente el poder funciona de otra manera, que no nos enseñan ciudadanamente cómo funciona. Eso también es cierto, porque bueno, si supiéramos cómo funciona, seríamos más eficientes en nuestra energía, porque sabes a quién reclamarle, porque sabes cómo opera, cómo funciona, ¿no? Y me parece que todavía estamos muy esperando que vengan los Reyes Magos a rescatarnos de algo. O las naves. Acá en Capilla son las naves, ¿viste? Las estamos esperando. Yo también insisto mucho con esto de la oposición en vez de la complementariedad, porque en estas herramientas, por ejemplo, las necesidades, hay un montón de herramientas que han creado las grandes corporaciones, como la obsolescencia programada, como la moda. De repente, no sé si naranja está de moda, pero si no, yo tengo que tirar esto y comprarme otra remera. Hay un montón de situaciones que están haciendo que estamos en un nivel de producción insano, porque justamente estamos consumiendo mucho más de lo que es necesario, ¿no? Y eso en beneficio de unos pocos, porque vemos que la concentración económica cada vez es más grande, sin demonizar a todos los empresarios, porque yo tengo grandes empresarios amigos con un montón de conducta alucinante, ¿no? Estamos hablando en general, ¿no? Pero bueno, justamente parte de la moda es poner etiquetas y juzgar en base a esas etiquetas, ¿no? Entonces justamente este famoso eslogan de divide y reinarás es el que hace que 3 o 4 empresas se ponen de acuerdo para poner los precios del alimento, y como por ejemplo
denunció el Instituto de Políticas Públicas de Claudio Lozano, de la CTA, el primer trimestre de este año, mientras estamos todos bajando nuestro salario real, con la pobreza en aumento, la indigencia, 1,5 millones de pibes que no alcanzan a comer, las grandes empresas alimenticias tuvieron un aumento de sus ganancias del 8.000%, no del 10%, del 8.000%. Entonces ahí es donde uno ve en algo muy simple, ¿no? En esa austeridad, cuáles son los valores de nuestros referentes económicos y políticos también, porque esto, yo al Pablo lo conozco hace, no sé, 15 años, y vive en la misma casa, con la misma situación. Si tiene una chata ahora es porque se la da el gobierno, porque la compraron en el gobierno de Villa Ciudad Parque. Vos lo ves a Juancito Grabois, vive en Villa Celina. Y no es una cuestión, como vos decís, de sacrificio monástico, de la religión católica y que yo... No, es que justamente se puede vivir bien. El buen vivir tiene que ver con vivir austeramente justamente, porque si no, para construirte una casa en un country, ¿no? No solamente tenés que cagar un montón de gente y vestirte de cierta manera y hacerle caso a ciertas personas, sino también tenés que avanzar sobre el monte nativo. Sí. ¿No? Entonces, bueno, justamente, por ejemplo, también, entre otras contradicciones del conservacionismo ambiental, el otro día en Abrazo un Valle, con los compañeros de Eucatraz, del Movimiento Campesino de Córdoba, también hablamos de esto de las declaraciones de la Sociedad Rural de Jesús María, fuerte, ya casi diciendo que porque hay monte hay incendio, sí. Y justamente una lucha histórica de los compañeros y compañeras del movimiento campesino es explicar que no es necesario no habitar el monte para que se pueda conservar, todo lo contrario, cuando hay familias campesinas que habitan el monte, que sacan el renoval, cuando hay vacas que se comen el pasto, entonces no se prenden fuego, no solo generás una opción productiva a mediana escala, que te da queso de cabra, que te da rope de chañar, que incluso podés vender la leña, como hace acá la Unión Campesina Tras la Sierra, sino que incluso prevenís el incendio, también en esta contradicción de un ambientalismo bien pensante. Yo les contaba el otro día, una vez fuimos acá en San Javier con mi vecino Tatín, hijo del negro Pacheco, que fue el que nos vendió esta tierra donde vivimos, un compañero del Movimiento Verde Córdoba. El negro lo conoce todo el mundo porque va a las marchas ahí en Córdoba, al encuentro de economía popular, y fuimos con el hijo Tatín a un encuentro de ordenamiento territorial con muy buena intención, organizado por los compañeros y compañeras del INTE y del CONICET y la Municipalidad de San Javier, acá en el salón parroquial, ¿no? Y en un momento había una encuesta que decía: ¿usted qué prefiere en su terreno? ¿Cuidar el monte o hacer ganadería, no? Y el Tatín nos miraba a todos los gringos intelectuales y decía: yo hago las dos cosas. ¿Usted qué prefiere? ¿Cuidar el monte o hacer agricultura? Y el Tatín nos miraba y decía: yo hago las dos cosas, ¿no? Entonces también esta cuestión de que no está malo producir, no está malo generar alimento, no está malo generar techo, tierra, todo, pan, tierra y techo y trabajo, ¿no? Como dice el Papa Francisco y LUTEP. El tema es cómo lo hacemos, si lo hacemos en conciencia con la comunidad y con el medio ambiente y con la madre tierra, o lo vamos a hacer desalojando campesinos, desalojando el monte, en una ecuación que incluso estamos viendo es perjudicial para la comunidad y para nosotros mismos. Totalmente, totalmente, pero está bueno también eso, me parece que es un tiempo de reflexión propia, profunda, para ser más eficientes en nuestros reclamos, en nuestra organización comunitaria también, pero no esquivarle a entender cómo se construye poder y cómo está construido el poder para saber qué es lo que queremos cambiar. Porque al no saber bien cómo es la cosa, tampoco sabemos bien dónde va cada cosa, y a veces creyendo que estamos haciendo un bien, decís, sí, proteccionismo absoluto, decís, no, bueno, hay otras formas,
Porque muchas veces es desde la mejor intención, pero es desde el desconocimiento de cómo opera hasta acá la cosa. Así que, bueno, desde donde podamos sumarle ahí nuestro granito de arena, te agradezco un montón, siempre es un gusto poder estar en comunicación y charlotear y reflexionar sobre estos temas, así que seguiremos. Y les recomendamos Ábrase un Valle, que está buenísimo ese streaming. Renata, muchas gracias, saludos ahí a todos los cumpas en Capilla y como dicen las poetillas populares del UTEP, pasar de la protesta a la propuesta. Ahí va, vamos, a seguir proponiéndonos, que hay mucho por delante. Gracias, gracias Tomás, un abrazo grande. Ahí hablábamos, ahí estamos, hablábamos con Tomás Astelarra desde Tras la Sierra.